Voy a pedirles que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 67. Salmo capítulo 67. Recuerden que lo que vamos a leer es fruto del amor de Dios para con nosotros. Dios nos amó al punto de que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo amado para solucionar nuestro problema, el problema de poder ser aceptados delante de la santidad infinita de Dios. Dios es infinitamente santo y creó a Adán y a Eva y los puso en el paraíso, y Adán y Eva no tenían ningún problema, no había exceso de frío ni exceso de calor. No, los animales no nos tenían miedo. Todo era un paraíso. Era la gloria de Dios en la presencia del hombre. Pero eso se dañó. Eso se dañó porque el hombre lo ensució. Nuestros primeros padres lo ensuciaron. Y delante de Dios no puede haber cosa inmunda. Así que Dios tuvo que expulsar al hombre del paraíso. Lo tuvo que hacer. Pero no nos dejó abandonados, no nos dejó en la condenación que merecíamos, como sí dejó a los ángeles, porque Dios no proveyó salvación para los ángeles, pero sí proveyó salvación para usted, que está aquí, y para el mundo entero, si quiere. Claro, sabemos que la mayoría del mundo entero lo va a rechazar. Bueno, nosotros no estamos aquí porque en cambio nosotros sí fuimos más inteligentes y nosotros no lo rechazamos. Nosotros también lo rechazamos, pero Él obró en nosotros un cambio allá dentro de nuestro corazón y yo vine corriendo a donde Él. Mis ojos se abrieron, mis oídos se abrieron y comencé a entender lo que nunca antes entendía. Y entonces vine a los pies de Cristo y ahora le alabo y le sirvo. El hombre no fue hecho para estar sin Dios. El hombre no es Dios. Solo Dios es Dios. Dios es el único que puede ser autónomo, totalmente independiente. Dios no necesita de nada ni de nadie, pero nosotros sí lo necesitamos. ¿O no? Las plantas, por ejemplo, necesitan del agua, del aire, de la luz. Bueno, nosotros también necesitamos del agua, del aire, de la luz. Pero además de esas cosas, nosotros fuimos hechos personas a la imagen y semejanza de Dios. Y al haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, necesitamos, como personas, necesitamos estar en comunión con aquel que nos creó. Por ejemplo, mi esposa es una persona. Su esposa es una persona, su esposo es una persona. Entonces usted necesita estar en buena relación con su esposo, con su esposa. ¿Qué tal? Decía mi mamá, ¿qué tal como perros y gatos? Que muchas veces no se llevan bien, ¿no? Bueno, creo que hoy día los han enseñado a tolerarse, pero en general los perros y los gatos no se llevan bien. ¿Qué tal peleando como parejas? No, eso no tiene sentido. ¿No es cierto, mi estimado Juan Camilo? ¿Por qué se fijó en su chica, en su esposa? ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? ¿No es cierto, César? ¿Por qué se fijó en Juliet? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Eduardo, ¿por qué se fijó en Débora? Oh, que el Señor los bendiga. Que el Señor nos una. No tiene sentido la vida dividida. Y menos de la fuente de la vida.
Usted no es autosuficiente. La vida que Dios nos ha dado depende de la fuente. ¿Y cuál es la fuente de la vida? Dios. Así que necesitamos estar en buena relación con la vida. Y Dios no nos dejó cuando caímos en pecado, no nos abandonó como sí dejó a los ángeles. Dios no proveyó salvación para los ángeles, pero sí proveyó salvación para el mundo, para nosotros. Hermanos, Salmo capítulo 67. Vamos a hablar de 3 versículos y vamos a leerlos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos. Oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén. ¿Queremos eso? Amén. A nosotros nos gusta que nos cuenten historia, ¿verdad? Yo estaba buscando una historia para iniciar esta charla y pensé en una historia o en otra y no la encontré, hasta que después la encontré. ¿Qué historia podría ilustrar de la mejor manera posible la diferencia entre una oración falsa y una oración verdadera? La encontré, la tenemos. Y la tenemos en Lucas 18, 10 al 14. Vamos a ver esa historia maravillosa. Lucas capítulo 18, versículos 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Oigan bien, ¿le estaba orando a Dios? Estaba orando consigo mismo. ¿Es eso una oración? No, eso es una oración falsa. Eso es una oración idolátrica. Líbrenos el Señor de tales oraciones. Ahora vamos a hablar de una oración verdadera. Ese va a ser nuestro tema. Oraciones verdaderas. Pero aquí tenemos un ejemplo de una oración falsa. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, comparándose, ¿no? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Tremendo, ¿no? Mas el publicano, un cobrador de impuestos, eso era un publicano, un hombre despreciado por la sociedad judía, vendido, cobraba impuestos para Roma, ese era un publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Usted se considera pecador? Si se considera pecador, entonces está en buen camino. Si usted es de aquellos que piensan que no le han hecho mal a nadie y que por eso Dios tiene que salvarlo y Dios tiene que darse cuenta de que usted no le hace mal a nadie, usted está perdido. Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No tenga miedo humillarse ante Dios. Escúcheme bien, hermano, hermana, amigo, amiga. Usted no debe humillarse ante ninguna otra persona. Ante cualquier persona usted debe ser humilde, sí, pero usted no debe humillarse. ¿Está claro? Pero ante Dios,
usted debe humillarse, yo debo humillarme. Eso es algo que Dios manda. Si Dios nos pide algo a nosotros, esa es una de las cosas que nos pide: humillarte ante tu Dios. No hay otra manera de venir a Dios. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de oraciones verdaderas, y esta oración del Salmo 67 que hemos leído es uno de esos ejemplos. Hay muchos ejemplos en la Biblia, por ejemplo el Salmo 143, donde David, inspirado por el Espíritu Santo, apela a la justicia de Dios, a la verdad de Dios, es decir, apela a Cristo. Cristo es la verdad de Dios, ¿lo recuerda? Él dijo: yo soy la verdad. Y esto por mencionar solo un salmo. Vamos a verlo un momentico. Salmo 143. Versículo 1 dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme. ¿Por qué causa? Por tu verdad. ¿Y por qué otra causa? Por tu propia justicia. ¿Y quién es la justicia de Dios? Cristo es la justicia de Dios. Así que el salmista está orando en el nombre de Cristo, está pidiéndole al Padre que por el nombre de Cristo Él lo oiga. ¿Y quién es ese salmista? Ahí lo tiene arriba: David. Esta es una oración verdadera también. Les estoy diciendo que hay muchísimos ejemplos, muchos en la Biblia, de oraciones verdaderas. Y aquí en el Salmo 67 vamos a ocuparnos unos momentos de esa oración verdadera. Y aquí en el 143 tenemos una oración verdadera. Y el versículo 2 dice: y no entres en juicio con tu siervo. ¿Por qué razón? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y el versículo 11, por favor. Todo el Salmo, pero especialmente estos versículos quise compartirles. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Dígame, cuando usted ora delante de Dios, ¿usted a quién apela? ¿A qué nombre apela? ¿Por causa de qué? ¿Acaso usted se mira a sí mismo y se dice: Señor, mira que yo me he portado bien, mira que yo no le hago mal a nadie, mira que yo no robo, yo no mato? Señor, mira el ayuno, mira las vigilias que hago. ¿Acaso de pronto usted cae en esa trampa? Pues quiero decirle en el nombre del Señor, en el nombre de la verdad, que se sacuda de esas mentiras. Porque aquí leímos en Lucas alguien que oraba así, ¿verdad? Pero el Señor dijo que éste no terminó justificado. Bueno, hay muchas otras oraciones. Por ejemplo, la oración del profeta Elías, una oración muy corta. Ay, hermanos, especialmente cuando hablamos en público, por favor, no se alarguen en una oración pública. Oren todo lo que quieran en privado, pero en público, acuérdense que hay personas nuevas, acuérdense que hay más personas. En público, las oraciones sean cortas. Entonces, una de las cosas más impactantes de la oración de Elías es lo corta que es. ¿Y recuerdan qué resultado produjo? Que descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio. Oraciones verdaderas. Hermanos, no podemos orar de la forma que mejor nos parezca. Una pequeña reflexión antes de entrar en nuestro texto del Salmo 167, y es
¿qué tanto nos importa el reino de Dios? Fuimos amados por Dios cuando jamás merecimos ser amados. Fuimos llamados por Dios a la comunión con su Hijo para ser salvos cuando nosotros jamás hubiéramos venido a Cristo por nuestra propia voluntad o nuestro propio albedrío. Es decir, que además de amarnos sin merecerlo y dar su Hijo para que ocupara nuestro lugar en la condenación, además de todo eso, Él también tuvo que llamarnos. Esto es, traernos a Cristo, pues de no haber sido así, jamás hubiéramos aprovechado la salvación y nos hubiéramos condenado. Él tuvo que llamarnos, así como tuvo que derribar a Saulo cuando iba a perseguir y a matar cristianos. Él tuvo que derribarlo. A Aldemar Osorio tuvo que derribarlo. A Mateo, él obró un cambio en el corazón y Mateo, sentado en el banco de los tributos, le dice el Señor, simplemente sígueme. ¿Qué le pasó a Mateo que inmediatamente se levanta y sigue a Jesús? ¿Qué le pasó? Pedro y Juan estaban pescando porque eran pescadores. Y Jesús pasa y les dice, sígueme y os haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron? Le siguieron inmediatamente. ¿Qué pasó? El llamado de Dios. Él los llamó. Y cuando Dios nos llama, alabado sea su nombre. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Alabado sea su nombre. Entonces, Él hizo todo esto y mucho más, hermanos. Además de todo esto, Él mismo es quien nos guardará hasta ese día que le veamos cara a cara. Porque, hermanos, no será nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, nuestra obediencia la que nos llevará hasta la ciudad celestial, a donde tenemos que llegar, sí o sí, tenemos que llegar. Y no resultemos desviándonos a mitad de camino o perdiéndonos definitivamente sin lograr llegar a la meta final. ¿Cómo es posible que nosotros lleguemos a esa meta final? Solo es posible gracias a la fidelidad de Dios. No confíe en su fortaleza no podrá vencer a Satanás. Su fortaleza no podrá vencer sus propios pecados de la naturaleza que todavía nos dominan. No, hermanos. Su obediencia no es suficiente. La obediencia de Cristo sí es suficiente. La obediencia de Cristo cumplió toda la ley de Dios, todas las demandas de Dios. Acuérdense que las demandas de santidad de Dios las dijo el Señor Jesucristo cuando dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Usted ha sido alguna vez así de perfecto? Dígame, ¿podrá algún día ser así de perfecto como el Padre Celestial? No, entonces ¿qué le queda? Humillarse a los pies de aquel que sí lo hizo. Póngase al amparo de Él, del que sí lo hizo, de Cristo. Por eso Él se volvió hombre. No hay obras, no hay penitencias, no hay nada que podamos hacer para comprar la salvación. Lo hizo el Señor Jesucristo. La salvación no fue gratuita. Costó la muerte del Señor Jesucristo. ¿Acaso, hermanos, no deberíamos ante todo y después de todo buscar entonces primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, todo lo demás sería añadido? Claro que debemos orar por todas las cosas. ¿Cómo son nuestras oraciones? Generalmente solo nos acordamos de orar por mi problema, por mi afán, muchas veces cuando estamos apurados, y claro, no son pocos, ¿no? Los afanes diarios de la vida. Y claro que debemos orar por todas esas cosas, porque todas las cosas vienen de Dios. Entonces debemos orar por todo. Pero ¿cuál debe ser el centro de nuestras oraciones?
El centro de nuestras oraciones debe ser el reino de Dios. Tenemos que confiarle todo a Dios, porque Él es infinitamente sabio, Él es santo, el que habita la eternidad, el perfecto en todos sus caminos, y todas las cosas son de Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria, y solo a Él por los siglos de los siglos. Es por esto que cualquier oración verdadera, cualquier súplica, cualquier petición debe tener como principio, como centro y como fin el reino de Dios, la gloria de Dios. Así que vamos a ver en el versículo 1 tres peticiones fundamentales. Tres peticiones fundamentales vamos a ver ahí en el versículo 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. La primera petición es: Dios tenga misericordia de nosotros. ¿De acuerdo? Si observamos con atención, aquí no le estamos pidiendo en forma directa a Dios que tenga misericordia de nosotros. O sea, el salmista no está diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. No, ese no es el caso aquí. Aquí estamos el salmista está pensando dentro de él mismo. Está deseando de todo corazón, con toda el alma, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? En el Salmo 132 tenemos un caso que nos ayuda a comprender de qué estamos hablando aquí. Vamos a ver un momentico en el Salmo 132 y miremos lo que les estoy tratando de decir. Salmo 132. Pensé que lo tenía aquí abierto y no. Salmo 132, los versículos 6 y 7. Dice así: He aquí en Efraín lo oímos. Aquí está hablando la congregación de Israel. He aquí en Efraín lo oímos. ¿A quién oyeron? A David. Vea, versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de David. La iglesia está orando por su pastor. Y le está diciendo: acuérdate del pastor, acuérdate del pastor David, y de toda su aflicción, y de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Vamos a leer desde el 1, pensaba leerlo en primero el 5, el 6 y el 7, pero vamos a leerlo así. ¿Qué lo escucharon decir? No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos. Esto él no se lo estaba diciendo a Dios. Esto se lo estaba diciendo a él mismo. ¿Me comprenden? Y esa es la forma de la oración del Salmo 67. La oración del Salmo 67 no es una oración directa a Dios. Él está expresando los deseos del corazón. Y está diciendo... Aquí la iglesia está diciendo que lo escucharon decir: no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y ahora sí vienen los versículos que quería leer. He aquí en Efrata lo oímos. ¿Quiénes lo habían oído? Algunas personas... lo hallamos en los campos del bosque. Algunas personas habían ido al bosque por ahí a dar una vueltica, a disfrutar tal vez del bosque. Cuando escucharon a alguien hablando por ahí, hablaba solo. Estaba hablando consigo mismo. ¿Y qué lo escucharon decir? Bueno, lo que ya leímos, pero aquí tenemos más. ¿Qué lo escucharon decir? Versículo 7. Estaba soñando, despierto. Estaba expresando en alta voz los deseos de su corazón. ¿Y qué estaba diciendo? Entraremos en su tabernáculo. Fíjese, no le está hablando a Dios, se está hablando a él mismo. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies.
Esto es lo que tenemos aquí, precisamente en el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Aquí tenemos un ejemplo. Vale aclarar que el objeto entonces de estos pensamientos en alta voz o en voz alta no eran los afanes de la vida, ni cosas materiales. ¿Qué cosas eran el objeto de esta oración o de estas oraciones? El reino de Dios. Lo que quiero que notemos entonces es que David no está hablándole a Dios, sino que está hablando consigo mismo y, como decimos, pensando en voz alta, expresando sus más profundos anhelos. Por supuesto, anhelos con respecto a la casa de Dios, es decir, el reino de Dios. Esto es una clase de oración, de adoración. La oración no es solamente el tiempo que demoremos en una oración. La oración también tiene que ver con lo que ocupa nuestra mente, nuestros más hondos anhelos del corazón. Eso también es oración y adoración. Volvamos aquí a nuestro texto del Salmo 167. Aquí en este caso, entonces, ¿cuál es el objeto de nuestro inmenso anhelo? Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, ¿quién es ese nosotros? ¿Quién podrá ser? ¿Se les ocurre algo? Dios tenga misericordia de nosotros. Bueno, la familia, ¿no? ¿No es así? La pareja, la iglesia de Dios. Ajá. ¿Usted ora así por la iglesia del Señor? ¿Cuál iglesia? Pues la de aquí, la de Normandía. Y claro, cualquier iglesia que proclame el nombre del Señor en cualquier lugar de Colombia o del mundo, porque no solo existe la iglesia de Normandía. Donde quiera que esté la iglesia de Cristo, ¿qué tanto le importa a usted esa iglesia de Cristo? ¿Desea con todo el corazón que Dios tenga misericordia de nosotros? Así debemos orar, hermanos. ¿Amén? La segunda petición. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y cuál es la segunda? Y nos bendiga. Quiero que nos demos cuenta de lo inmensamente ricos que ya somos, si es que somos hijos de Dios. Si usted no está seguro de ser un hijo de Dios, entonces este es el momento para que venga postrado a los pies de Cristo. Dígale a Él: Señor, soy pecador, recíbeme, acéptame y transfórmame, conviérteme en un hijo tuyo, ten misericordia de mí y bendíceme. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Volvamos a nuestro asunto. Si usted es un hijo de Dios, entonces, aquí hablo por supuesto de hombres y mujeres, entonces usted es alguien tan rico como ninguno jamás lo ha sido en la tierra. Ay, hermanos, ¿ha pensado en eso? ¿Qué tan rico es usted? Y repito, cuando digo rico estoy hablando de hombres y mujeres. ¿Ha pensado en qué tan rico es usted? Cristo lo hizo coheredero. Dios lo hizo coheredero con Cristo. Dios lo hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Hermano, hermana, somos inmensamente ricos. Amén, amén. Aleluya. Y de esto, por supuesto, nos habla Efesios 1, 3 al 14. No tenemos el tiempo de leer todo este pasaje, pero aquí nos habla de qué tan ricos somos.
La Biblia, la palabra de Dios, nos habla muchas veces y de muchas maneras de estas inmensas riquezas con las que hemos sido bendecidos los hijos de Dios. Solo quiero que veamos un texto más con respecto a estas riquezas, a esta bendición de los hijos de Dios. Y está ahí en el Salmo 31, 19. Vamos a verlo un momentico. Salmo 31, 19. Escuche esto. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Hermanos, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. ¿Se imaginan el depósito que Dios tiene preparado para usted? ¿Lo está aprovechando? Pídale a Dios que le conceda dedicarle la mayoría de las fuerzas en esta vida, de las energías, de la diligencia, a lo que va a cosechar en la eternidad, a lo que está guardado para usted, al depósito que tiene allá, porque si no, el depósito va a ser más pequeño. Si no, lo que va a recibir es más pequeño. Nos gusta las cosas bonitas, ¿no? Nos gustan. Pues bien, el depósito que tenemos allá es incontable, es inconmensurable. ¿Qué es lo que más necesitamos? ¿Cómo leímos ahí en el Salmo? Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. ¿Qué es lo que más necesitamos? Temerle. ¿Correcto? Temer a Dios, honrarle, glorificarle. Por esto, aunque tenemos un depósito inconmensurable, incontable, en todo caso en este mundo de engaño, donde fácilmente corremos detrás de la mentira, fácilmente corremos detrás de la fantasía, detrás de la vanidad, necesitamos anhelar allá en el fondo de nuestro corazón la bendición de Dios. Eso es lo que más necesitamos. Esto tiene que ser el anhelo, un deseo profundo en nuestro corazón, que Dios nos bendiga. ¿Usted desea que Dios lo bendiga? ¿Es eso lo que más le importa? Pues el Señor dijo que buscáramos primeramente eso. Y las demás cosas vendrían por añadidura. Pero ¿cuánto nos ocupamos de las garrulerías, de las cosas a veces de muy poco valor y muchas veces sin ningún valor? Y eso no quiere decir que no disfrutemos de la vida. Esta semana disfrutamos del partido de fútbol. Sí, hermanos, tenemos que entender la libertad que Cristo nos compró. Cristo pagó todo y podemos disfrutar también de un partido de fútbol. Y podemos darle gracias a Dios, ¿no, hermano Francisco? Sí, podemos disfrutar de la vida. Lo que no debemos hacer es desplazar el reino de Dios por cuenta de los deleites, del disfrute. Bueno, jamás deberíamos cancelar un culto porque hay un partido. Eso no lo debemos hacer. Pero, hermanos, podemos disfrutar. ¿Cuál es el anhelo entonces de nuestro corazón? Hermano, no confíe en lo que siente, no confíe en sus sentimientos le pueden engañar. No se fíe de sus sentimientos, fíese de lo que está escrito. Así usted sienta lo contrario. No ponga el destino de su alma, el destino de la eternidad futura en lo que usted siente. Sus sentidos fueron corrompidos por el pecado, no son confiables. Confíe en lo que salió de la boca de Dios, en lo que está escrito. Amén. Eso es tu vida. Confíe en eso.
Bien, la tercera petición. ¿Cuál es la tercera petición? La tenemos en el versículo 2, en la tercera parte del versículo 1. ¿Cuál es? Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Nos importa el reino de Dios? Entonces necesitamos anhelar, desear en lo más hondo de nuestro ser que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que cuando hablemos palabra de Dios. Que no sea nuestra palabra. No. Que sea la palabra de Dios lo que oigan los que están afuera, no la nuestra. Nosotros somos la luz del mundo, dijo el Señor. Dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que creo que lo recordamos, ¿no? Entonces necesitamos alumbrar. Ese será nuestro mayor bien. En Daniel capítulo 12 hay una promesa maravillosa para los que alumbren. Miren, vamos a leerla un momentico, vamos a verla. Daniel capítulo 12 versículo 3. Me lo sabía de memoria, pero lo olvidé. Creo que Rosita lo recuerda. Daniel capítulo 12 versículo 3, lo leo, aquí lo tengo. Escuchen bien. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, oigan bien, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Les gustaría resplandecer así? Pues ahí está el que no miente, diciendo lo que puede pasar con nosotros. Nosotros somos la luz. Hay un himno maravilloso de los voceros de Cristo que dice: Señor, dame tu mano y sácame adelante, y haz que en ningún instante me separe de ti, que la gloria que hizo a Moisés irradiante permanezca en tu siervo como en el Sinaí. Quiero tener tu mente, pensar como tú piensas. Quiero ver el pecado como lo miras tú, y quiero como Job tener tanta paciencia para sufrir las pruebas por tu causa, Jesús. Qué bonitas palabras, ¿no? Señor, que de mis labios emane la alabanza, y sea cual la fragancia que perfume tu altar. Permíteme que pueda tener esa confianza de estar junto a tu pecho como el apóstol Juan. Tú eres poderoso, sabio, celoso y fuerte, y aún la misma muerte se doblega ante ti. Extiéndeme tu mano, Señor omnipotente, permíteme que pueda servirte hasta morir. ¡Qué bello himno! Necesitamos aprender a meditar en lo verdaderamente grande. Sí, piense en grande, medite en grande, desee en grande, anhele en lo más hondo de su corazón, lo más grande, que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, sobre usted. Amén. Amén. Bien, ¿y para qué necesitamos esto? Versículo 2, ¿para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, ¿verdad? Amén. La tierra le pertenece a Dios, ¿no es así? Amén. Y Él la creó para su propia gloria y para nuestro deleite. ¿Escucharon eso? ¿Para qué creó la tierra y todas las cosas bellas del universo? No las creó porque Él las necesitara. No, Él no necesita de nada, ni de nadie. Pero Él debe ser reconocido como Dios. Entonces las creó para su propia gloria. ¿Y para qué más? Para nuestro deleite. ¡Qué maravilla! Disfrute de las cosas de Dios. Solo hay una excepción, hay una salvedad. Solo que no le dé ocasión a la carne. Eso es lo que debemos evitar. Si el deleite le abre las puertas al pecado, entonces ese deleite lo hacemos a un lado. Pero si el deleite es bueno, no tiene nada de malo, entonces hagámoslo.
para la gloria de Dios. El mundo es para que lo disfrutemos. Pero la tierra fue corrompida por el mismo pecado que entró allá con nuestros primeros padres. Así que, hermanos, hay un solo camino para que sea conocido en la tierra tu camino. Hay un solo camino. Yo soy el camino, porque Él es la verdad, Jesucristo. No hay más, no hay otra verdad, no hay dos verdades, solo hay una, y esa es Dios mismo, que es el que siempre fue, es y será. Él es el principio y el fin de todo cuanto existe. Él es la verdad y Él es el camino. No hay dos caminos, ni mucho menos. Lo más importante es que yo no le haga mal a nadie. No. Es necesario atender a los mandamientos del Supremo, del que es la verdad, del dueño de la vida. Hay muchas personas confiadas en que no le hacen mal a nadie, pero tampoco quieren oír a Dios, su Creador. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? No le hacen mal a nadie, pero no quieren oír a Dios. No les interesa. ¿Se imagina usted a un hijo suyo que no quiera oírlo a usted como padre? ¿Qué diría usted? ¿Estaría contento? ¿Y cómo Dios sí tiene que estar contento si yo digo, no, yo no le hago mal a nadie y eso es lo que importa? Pero no me interesa oír a Dios. ¿Qué dice mi Creador? El dueño de la vida, el que me la va a quitar cuando Él quiera. Me la ha dado hasta ahora y me ha dado ya muchos años, ¿no es verdad? Entonces, hermanos, están equivocados. Hay un solo camino y ese camino es Cristo. Y en segundo lugar, que en todas las naciones se conozca la salvación, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. El mundo necesita salvación, ¿sí o no? El mundo necesita salvación y nosotros estamos ahí para alumbrar. ¿Y para qué esto? Todo esto, este es el fin. Verso 3. Aquí lo tenemos. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Aquí está el fin supremo. Las naciones deben alabar a Dios. Las naciones deben ser regidas en su sistema de justicia, en su economía, en su política. Deben estar regidas por la verdad, por los principios de la palabra de Dios. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén. ¿Deseamos eso con todo el corazón? Bien, eso es una oración verdadera. Y no necesariamente estamos orándole a Dios, no le estamos diciendo eso a Dios. Estamos hablando con nosotros mismos. Estamos soñando, estamos pensando. ¿Quiere usted desear eso en su corazón cuando piense, cuando esté solo? Que el Señor nos bendiga.